Reino Unido es una de las economías más poderosas del mundo. Es una economía que tiene un gobierno que tiene la capacidad de ir a los mercados de capitales y obtener financiamiento a muy bajas tasas de interés. Y eso le da la oportunidad de realizar las inversiones que se requieren para poder llevar a cabo lo que son las actividades típicas de un gobierno para ir modernizando cada vez más su infraestructura, ir ayudando a fortalecimiento de sus servicios públicos, como es el caso de servicios de educación, servicios de salud, entre otros. Es una economía definitivamente competitiva, es una economía que tiene la capacidad de insertarse continuamente en los mercados de capitales y también en los mercados de bienes de una forma sumamente exitosa. Hubo un cambio de gobierno recientemente en el cual llegó Liz Truss, la primera ministra, a manejar lo que es esa supereconomía británica. Pues bien, ¿qué sucedió? Liz Truss decidió nombrar como ministro de Hacienda a Kwasi Kwarteng. Kwasi Kwarteng vino con una política fiscal, específicamente una política tributaria, encaminada a lograr una mejoría de la competitividad, de la productividad, de la capacidad de exportar, de la capacidad de producir competitivamente. Pues, ¿qué sucedió con esa propuesta fiscal? Básicamente sucedió lo siguiente. Él presenta, Kwasi Kwarteng, el ministro de Hacienda, presenta su propuesta encaminada a la reducción de impuestos que se estaba buscando con esa reducción de impuestos por el lado de la oferta, mejorar lo que es la competitividad de la economía británica, pues generó un malestar extraordinario porque quien más se beneficiaba con esa propuesta de reforma tributaria del gobierno de Liz Truss fue el grupo más rico. El grupo más rico era quien más se iba a beneficiar. Ante esa situación vino la crítica, una crítica fuerte e intensa de los políticos de oposición, pero también de los políticos de su propio partido. Pero además, la gente en general, las redes sociales explotaron y los mercados de capitales comenzaron a castigar al gobierno. ¿En qué forma lo comenzaron a castigar? Se dieron cuenta de que esa propuesta de reducción de impuestos, junto con las medidas encaminadas a mejorar el nivel de bienestar, porque eso era lo que estaba buscando mediante la reducción de los pagos que tienen que hacer los hogares por concepto de factura de electricidad o factura de energía en términos generales, pues a pesar de que esa parte era percibida como algo que iba a beneficiar a la mayoría de los británicos, pues los mercados de capitales lo que entendieron es que eso iba a producir un aumento del déficit público. Un aumento del déficit público que por varios años iba a llegar a estar por encima de los 150.000 millones de libras esterlinas y que en este primer año implicaba una necesidad de financiamiento de más de 50.000 millones de libras esterlinas. Ante esa situación, los mercados dijeron, pero eso significa que el gobierno va a tener que aumentar su endeudamiento y eso implica una emisión de nuevos bonos. Una emisión de nuevos bonos significa una caída de su precio, porque si esto aumenta la oferta de cualquier cosa, el precio cae. En este caso, estamos hablando de bonos de deuda del gobierno británico. Si aumentaba la cantidad de bonos, caía su precio y en consecuencia aumentaba la tasa de rendimiento. Ante esa expectativa, los mercados de capitales dijeron, ¿saben qué? Va a subir la tasa de interés, pero va a subir ahora. No va a subir cuando ellos emitan, no ahora, antes de que ellos comiencen a emitir debido a esta reducción de impuestos que ellos van a ejecutar. Vamos a comenzar a aumentar ahora. Pero ¿qué significa un aumento de la tasa de rendimiento de los bonos? Significa entonces que los que tienen títulos de esos emitidos por el gobierno, es decir, títulos de deuda pública, van a experimentar una disminución de su patrimonio. ¿Por qué? Porque esos títulos se colocan por el lado de activo, por ejemplo, en una manejadora de fondos. Y esa manejadora de fondos observa que el valor de esos fondos se reduce cuando aumenta la tasa de interés, porque el valor de mercado de esos títulos que componen el fondo disminuye. Si esa empresa tiene a su vez, por el lado del pasivo, endeudamiento con diferentes entidades o instituciones que le prestaron para que pudiera adquirir esos bonos de largo plazo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es una administradora de fondos
y esos fondos son fondos para pagar en el futuro pensiones. Y usted se endeudó para poder adquirir esos títulos y hacer las inversiones y pagar posteriormente lo que sería. O sea, fíjense que es un sistema diferente al sistema de capitalización individual. En este caso, son entidades que toman recursos, se endeudan o reciben recursos del Estado para tener unos fondos invertidos que en la medida en que las personas se vayan jubilando, entonces se va utilizando esos recursos para pagar esas pensiones. ¿Qué sucedió? Pues en este caso, al subir la tasa de interés, cayó el precio de los bonos. Eso significó una caída por el lado de activo del valor patrimonial y al caer por el lado del activo ese valor patrimonial de los que detentan esos activos, los que por el lado del pasivo tienen también unas acreencias con relación a ese fondo, le comenzaron a exigir que le colocara lo que se llama un margin call, es decir, colocarle un mayor margen de protección. Y ese mayor margen de protección significaba que necesitaban liquidez, los fondos que manejan esos recursos para otorgar pensiones. Y como tienen que salir a buscar liquidez, tienen que vender bonos. Y ese proceso de venta de bonos genera lo que se llama un fire sale, una venta masiva, y genera esto a su vez una caída del precio de los bonos. Y esa caída del precio de los bonos hace que la tasa de interés o la tasa de rendimiento siga subiendo y crea un círculo vicioso que incluso impactó a los mercados de capitales internacionales. Fíjense que todo esto está sucediendo en el Reino Unido. Kwasi Kwarteng, el ministro de Hacienda de Liz Truss, presenta su reforma. Esa reforma es percibida como un aumento del déficit público. El aumento del déficit público es percibido por el mercado de capitales como una necesidad de nueva deuda. Esa necesidad de nueva deuda significa un aumento de la tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés deprime el valor. Al deprimir el valor, hace que haya una venta de títulos para poder tener liquidez para pagar ese margin call que le están haciendo. Y eso entonces crea un círculo vicioso. Y esto entonces genera incertidumbre en todos los mercados de capitales, no solamente en el mercado británico, sino también en los Estados Unidos. Y eso generó entonces caída en los índices bursátiles y caída también en los precios de los bonos de otros países y subida de tasas de interés. Consecuencia de todo esto, pues una turbulencia sin necesidad. Porque ¿a quién se le ocurre, en medio de lo que es una política por parte del Banco de Inglaterra de lucha contra la inflación, ejecutar una política fiscal que estimulara, que aumentara la tasa de interés? Cuando el Banco Central tiene ahora mismo una política donde está luchando contra la inflación. Entonces, si el Banco Central quiere evitar que haya lo que sería un colapso del mercado de deuda, tendría que salir el Banco de Inglaterra a comprar esa deuda para evitar ese colapso y evitar que entonces entre en una situación de caída de todo el sistema financiero, primero bursátil y luego financiero en el Reino Unido. Entonces el Banco de Inglaterra sale y compra títulos, pero eso va en contra de lo que el gobierno y específicamente el Banco Central, el Banco de Inglaterra, está intentando hacer, que es, en vez de estar ellos comprando títulos, inyectando liquidez, pues lo que ellos quieren hacer es todo lo contrario, vender títulos y sacar liquidez. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es luchar contra la inflación. Así las cosas, se puede ver que por una parte teníamos el gobierno de Liz Truss, junto con su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, ejecutando una política fiscal de endeudamiento, de déficit y de endeudamiento que implicaba una situación de subida de tasa de interés y caída del precio de los bonos, y un Banco Central que a su vez quiere ejecutar una política de lucha contra la inflación, que implicaba, en vez de estar teniendo la necesidad de salir a comprar bonos, quería vender bonos para sacar liquidez. Pues no, lo que tuvo que hacer el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, es salir a comprar 65.000 millones de libras esterlinas para sacar bonos de circulación. No sacar libras esterlinas de circulación, no, bonos de circulación. Y eso iba en contra de lo que es su lucha contra la inflación, porque si saca bonos y colecta y coloca libras esterlinas, coloca efectivo,
Eso genera entonces una presión sobre los precios. Así se puede ver que había una clara contradicción entre la política fiscal y la política monetaria. Pues bien, esta semana Liz Truss decidió destituir a el ministro Kwasi Kwarteng. Y yo lo coloqué en el día 17 de octubre en mi blog. Ustedes pueden verlo acá, la importancia de credibilidad fiscal. Y ahí yo señalé que Kwasi Kwarteng, que con su propuesta provocó un rápido deterioro de la libra esterlina con relación al dólar, pues fue destituido y que el nuevo ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, echó hacia atrás esa propuesta. Y ahí señalé que con esa decisión lo que se buscaba era darle confianza a los mercados de capitales de que efectivamente con esa nueva propuesta fiscal, que era echar hacia atrás lo que Kwasi Kwarteng había establecido en materia de reducción de impuestos y creación de un nuevo agujero fiscal, pues lo que se pretendía era darle credibilidad a la política fiscal, darle credibilidad. Y esto es importante porque voy a hablar sobre eso con mucho detalle en el programa el día de hoy. Darle credibilidad a la política fiscal significa darle confianza a los agentes económicos con relación a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero ¿qué sucedió? La presión, primero mejoró un par de días, pero la presión continuó. Ya no solamente la presión de los mercados de capitales, sino la presión política, no solamente la presión política de oposición, sino incluso de su propio partido. ¿Y qué consecuencia tuvo esto? Mírenlo aquí. Yo estoy tomando esto del Financial Times. Liz Truss es considerada como la primera ministra que menor tiempo duró en ese cargo. Algo verdaderamente increíble. ¿Y por qué? ¿A qué se debió esto? Simplemente a que ejecutó una política fiscal o pretendió ejecutar una política fiscal de reducción de impuestos al mismo tiempo que estaba ejecutando una política monetaria que lo que quería era enfrentar la inflación. Eso chocó de forma inmediata, generó un aumento de una forma exponencial en la tasa de interés. El aumento de tasa de interés generó una caída en el valor de los títulos de deuda y eso entonces provocó una situación en la cual ya sencillamente los mercados comenzaron a considerar que ya había que hacer un cambio. Un cambio que obviamente tenía que hacer, digamos, la primera ministra. ¿Y cuál fue ese cambio? Destituir a Kwasi Kwarteng. Ese fue el primer paso. O sea, y siempre la soga rompe por el lado más delgado. Siempre la soga, excepto en una ocasión aquí en República Dominicana, no vale la pena entrar en esos detalles, pero por lo general la soga rompe por lo más delgado. Y en este caso, Liz Truss lo que decidió fue destituir a el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, que fue el que presentó esta propuesta de reforma tributaria, que a quien beneficiaba era a los más ricos. Eso es para colmo. Quien beneficiaba era a los más ricos. Iba a enfrentar al Banco Central, que como nosotros señalamos aquí, le estaba sacando la castaña del fuego, y obviamente esto generó una situación de inconformidad, tanto en la gente como en los políticos e incluso en el propio Banco Central. Si nos vamos a ver lo que sería acá la evolución de la tasa de interés o tasa de rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense acá, esto lo estoy tomando del Wall Street Journal. Entonces, fíjense, mire, aquí cuando la eligen a Truss en septiembre 5, la tasa de rendimiento era alrededor de 3%. Luego comienza a subir como era previsible porque el Banco Central está ejecutando una política monetaria restrictiva. En la medida que el Banco Central ejecuta una política monetaria restrictiva, pues obviamente que sube. Aquí sube la tasa de interés el Banco de Inglaterra, septiembre 22, pero aquí justamente después de que está subiendo la tasa de interés, viene septiembre 23, Kwasi Kwarteng, el ministro de Hacienda, y anuncia lo que son los recortes tributarios. Esos recortes tributarios fueron acompañados de un aumento del subsidio a las cuentas de energía, tanto de empresas como de los hogares. Y eso generó, fíjense cómo subió como un cohete
la tasa y se colocó en 4.5%. Fíjense que ya va desde 3% que estaba a 4.5%. Y ese fue el incremento brusco que detonó una crisis en el mercado de deuda. Esa subida provocó una caída en el precio de la deuda del gobierno británico que generó unas grandes pérdidas a las empresas que manejan los fondos de pensiones. Y eso entonces obligó al Banco de Inglaterra a anunciar un programa de compra de bonos para reducirlo aquí, en septiembre 28, la tasa al 4%. Fíjense cómo pasó de 4.5 a 4% del septiembre 23 a septiembre 28. Luego comenzó a moverse la tasa, pero fíjense cómo volvió otra vez a subir a pesar de que el Banco de Inglaterra estaba comprando bonos, principalmente bonos a 30 años, para reducir así la tasa de interés de largo plazo, que es la que utilizan principalmente las empresas que manejan fondos de pensiones. Pero no fue suficiente y ya aquí Truss tiró la toalla y dijo, oigan, ya no hay posibilidad, vamos acá a despedir a Kwasi Kwarteng y vamos a echar hacia atrás estas medidas de reducción de impuestos. Y ya en octubre 14, entonces ahí comenzó con la nueva propuesta del nuevo ministro Jeremy Hunt, que al echar hacia atrás esa rebaja de impuestos, pues comenzó ya a registrarse una tendencia hacia la baja de la tasa. Pero la presión sobre Liz Truss era demasiado fuerte. La gente le perdió la credibilidad, estaba ya por debajo el nivel de confianza del 10%, y ante esa situación, en octubre 20, Liz Truss sencillamente renuncia. Nosotros habíamos señalado que le iba a ser difícil a Liz Truss mantenerse en el poder, y de ahora en adelante lo que hay que ver es lecciones de este caso, lecciones del caso de la pérdida de credibilidad, la importancia de mantener esa credibilidad fiscal. Y yo voy a utilizar eso para el caso de República Dominicana. Y eso lo voy a presentar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.